En este video vamos a resolver un ejemplo sobre cuartiles y rango intercuartílico. Los cuartiles son una medida de posición que nos permiten dividir una distribución en partes iguales. Esa palabra cuartil está relacionada a dividir entre 4, lo que es conveniente porque si yo tengo un conjunto de datos que voy a representar aquí con esta línea, ¿okay?, los puedo dividir en 4 partes iguales: una parte, 2 partes, 3 y 4 partes. Los cuartiles me va a permitir dividir esto en 4. Si este es un conjunto de datos, ¿okay?, esta línea azul es un conjunto de datos y representa el 100% de los datos, entonces la primera división va a representar el 25%, hasta la segunda división me va a representar el 50%, hasta la tercera división me va a representar el 75% y obviamente hasta la cuarta el 100%. Note que esto es un poquito conveniente porque nos va a permitir hablar del 25% de los datos, del 50%, del 75%, de la parte inferior, de la parte superior, bueno, de varias formas en cómo podemos posicionar los datos en estas 4 partes, la distribución de nuestros datos. Entonces resolvamos este problema. Dice, considera el siguiente conjunto de datos y tengo estos datos. Como dice el título de este video, el número de datos es par. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 datos tenemos. Listo, entonces número de datos 16, un número par. Y me dice, halle la mediana del cuartil superior y el cuartil inferior. B, calcule el rango y el rango intercuartílico. C, halle el porcentaje de datos que tiene un valor inferior a 3. Entonces, solución. La mediana, ya sabemos que la mediana de un conjunto de datos me divide a mí los datos en 2 partes iguales. Lo que van a hacer el cuartil inferior y el cuartil superior, y voy a usar esta imagen que ya había hecho para explicarlo. El cuartil inferior va a ser la primera división, este que tenemos aquí. ¿Listo? Déjame señalarlo con un color diferente, este que tenemos aquí. ¿Ok? Mi mediana evidentemente va a estar en la mitad, este que tenemos por acá, y mi cuartil superior va a estar por acá. El cuartil inferior lo vamos a llamar Q1, la mediana en este caso la vamos a llamar Q2, y nuestro cuartil superior lo llamaremos Q3. ¿Listo? Y así vamos a nombrar todos nuestros cuartiles. Entonces, solución para el A. ¿Okay? Halle la mediana. Sabemos que para hallar la mediana de un conjunto de datos yo tengo que organizar los datos. Entonces empezamos por ahí. Organizamos. Fácilmente nos damos cuenta que el número menor en este conjunto de datos es el 2. Entonces empezamos a organizarlos a partir del 2. Entonces aquí tenemos un 2. A mí me gusta tacharlos para luego no confundirle. Aquí tenemos otro 2, 3 y 4. Listo, entonces anotamos los 2 que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Luego sigue el 3. Acá tenemos un 3, 2 y no tenemos más. Listo, entonces lo copiamos. 1, 2. Sigue el número 4. Vamos a ver cuántos tenemos. Tenemos 1. Entonces copiamos 1. Okay. Sigue el 5, verificamos cuánto tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos un 6, 2 y 3. Entonces, 1, 2 y 3. Tenemos un 8. Y finalmente tenemos un 9. Listo. Verificamos que tengamos todos nuestros datos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Nunca está de más volver a revisar el número de datos, incluso los datos como lo hicimos, particularmente si estamos resolviendo un examen. Ok, entonces ahora calcularemos la mediana. Para calcular la mediana, lo que necesitamos identificar es la mitad, evidentemente la mitad de los datos. Entonces tenemos 16 datos, 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Aquí va a estar la mitad de mis datos. Pero como son pares, el número de datos que tengo es par, entonces la mitad de mis datos está entre estos dos valores, ¿correcto? 5 y 5. Entonces realizamos la operación porque tengo dos valores. 5 más 5 dividido 2 va a ser 10 dividido 2, que es igual a 5. ¿Listo? Entonces la mitad de mis datos, la mediana es 5. Ya habíamos dicho que la mediana, la mitad de los datos, se va a denominar cuartil 2. Entonces el cuartil 2 es igual a 5. ¿Ok? Cuando tenemos datos pares,
Lo que haremos para hallar el cuartil inferior y el cuartil superior es dividir en el mismo número de datos cada una de las mitades que me quedaron. ¿Qué estoy queriendo decir? Okay, aquí se divide mis datos. Ya eso lo habíamos determinado ahorita calculando la mediana. Lo que necesitamos hacer es, de aquí para acá, hacia la derecha, yo tengo la mitad de mis datos. Entonces, para el cuartil superior, yo voy a calcular la mediana de esta mitad. Y esa mediana va a representar el cuartil 3. La mediana solamente de la mitad superior. Ya no le podemos seguir diciendo mediana, nos toca decirle cuartil superior. Pero en realidad se refiere a hallar la mediana de ese grupo de datos. Entonces hacemos el mismo proceso. Tenemos 2, 4, 6, 8 datos. Entonces contamos la mitad, 1, 2, 3, 4. Y como es un número par, estos dos datos son los que representan la mitad de mis datos. ¿Listo? Entonces, partiendo de aquí, tendremos 6 más 6. Y como son dos datos, lo dividimos entre 2. Eso nos da 12 sobre 2, que es igual a 6. ¿Correcto? Por lo tanto, el cuartil 3 o el cuartil superior es igual a 6. Haremos lo mismo con la mitad inferior. Note que a partir de aquí, voy a trazar otra línea verde, a partir de ahí, ¿ok? Tengo otro grupo de datos, que es el mismo número que el que me quedó en la mitad superior. Si acá tenía 8, acá debo tener 8, 2, 4, 6, 7 y 8. Voy a buscar la mediana de esa parte inferior, que también ahora ya no llamaremos mucho mediana, sino cuartil inferior. Entonces 1, 2, 3, 4, pero como tengo un número de datos pares, va a ser la posición 4 y la posición 5. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar 2 más 3, como son dos datos. Dividimos entre 2 y obtenemos 5 medios, que es lo mismo que 2,5. Es decir, nuestro cuartil 1 va a ser igual a 2,5. Y eso responde a la pregunta A. Hallé la mediana, está aquí, está en la misma mediana. Vamos a colocarle ME para que no se confunda. El cuartil superior, que es Q3 igual a 6, y el cuartil inferior, que es 2,5. El punto B me dice, calcule el rango y el rango intercuartílico. El rango es una medida de dispersión que me permite a mí determinar qué tan alejados están los datos, pero que solamente incluye en ese cálculo el primero y el último dato, es decir, el máximo, el dato máximo, menos el dato mínimo. ¿Ok? En este caso el dato máximo es 9, el dato mínimo es 2, 9 menos 2 es igual a 7. Es decir, el rango de mis datos es 7. El primer y último número está tan alejado, 7 unidades. El rango intercuartílico se representa con IQR, también con R y C, cualquiera de los dos es rango intercuartílico, es válido. Y va a ser igual a Q3 menos Q1, es decir, el valor que yo hallé en el cuartil superior menos el valor que yo hallé en el cuartil inferior. En este caso sería 6 menos 2,5, que va a ser igual a 3,5. ¿Listo? Y finalmente tenemos C. Me dice, hay el porcentaje de datos que tienen un valor inferior a 3. Note que yo analizo cuántos datos tengo por debajo del 3. Tengo 1, 2, 3, 4 datos, ¿correcto? Si tengo 4 datos, entonces 4 datos sobre el total de datos que tengo, 16 multiplicado por 100. ¿Cierto? Lo que me interesa a mí analizar frente a todos los datos que tengo. Recuerda que el porcentaje es básicamente una comparación. Ahora, 4 entre 16 es 0,25 por 100 y 0,25 por 100 es claramente 25%. Entonces, ¿cuántos valores o el porcentaje de datos que tienen un valor inferior a 3 son el 25%? El 25% de nuestros datos tienen un valor a 3. Note también que eso está relacionado con el cuartil. Dado que el cuartil 1 nos está dividiendo, según la explicación inicial, la primera división que hicimos de la distribución en el 25%, entonces todos los valores que estén que sean inferiores a 2,5 van a ser el 25%. Entonces, como 2 en este caso es menor a ese valor, representa el 25% de los datos.
¿Qué cosas podríamos decir con los cuartiles? Por ejemplo, el cuartil 2 es 5. Podemos decir que el 50% de nuestros datos es inferior a 5. Te de aquí hacia allá. El 50% de los datos es menor a 5. Podríamos decir lo contrario. El 50% de los datos es mayor a 5. Si Q3 es 6, podríamos decir, ok, el 75% de los datos, porque recuerde que hasta el cuartil 3 tenemos el 75%. El 75% de los datos, ok, es inferior a 6. A ese dato, porque el 6 es la medida, la división que me hice yo de mis datos en 4 partes iguales. ¿Listo? ¿Qué puedo decir también? Que el 25% superior de los datos es superior a 6. Y ese mismo análisis lo puedo hacer por acá con el cuartil 1. ¿Listo? En el siguiente ejemplo podremos dar conclusiones al respecto usando estos valores. ¿Sí? Y también aprenderemos cómo hacer un diagrama de cajas a partir de los cuartiles. Espero que este video haya sido de provecho.